días vamos a hablar sobre los probióticos y prebióticos, Bacillus, Lactobacillus en pollos de engorde o gallinas ponedoras. Presentado por Ariel Vizcaya, grupo 201106A 1141, docente Francis Liliana Valencia, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM, programa de zootecnia. Los probióticos y prebióticos, Bacillus, Lactobacillus en pollos de engorde o gallinas ponedoras. El uso de prebióticos con ingredientes alimenticios que promueven el crecimiento y actividad de las bacterias, beneficios en el colon, mejoramiento así de la salud del huésped, y uso del prebiótico está popularizado como alternativamente a los antibióticos promotores del crecimiento. Se ha utilizado en la nutrición de pollos de engorde o como una forma de mejorar la salud intestinal en el rendimiento de crecimiento de los probióticos con microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidad adecuada, pueden proporcionar beneficios para la salud del huésped. Los probióticos para pollos de engorde se pueden administrar a través de agua o alimentos y pueden incluir bacterias como Lactobacillus. Planteamiento del problema. En Colombia, la cría de pollos de engorde ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas, convenientes en una actividad económica importante para el país. Sin embargo, este aumento en los productos ha generado en series de problemas como el uso exclusivo de antibióticos y otros activos alimenticios, la gestación de residuos contaminantes y la deforestación. El uso excesivo de antibióticos y otros activos alimenticios en la alimentación de los pollos de engorde ha llevado al desarrollo de bacterias resistentes a los antibióticos, lo que representa una amenaza para la salud pública, además de la generación de los residuos contaminantes como los huéspedes y los restos del alimento. Puede contaminar los recursos hídricos y el aire. Justificación. El uso de probióticos en la alimentación animal, una solución sostenible para mejorar la salud y la productividad. Sin embargo, la producción del alimento del origen animal también puede tener un impacto negativo en el medio ambiente y la salud pública. La adición de los antibióticos y los otros activos alimenticios a la alimentación animal ha sido una práctica común en la industria, pero ha llevado el desarrollo de las bacterias resistentes a los antibióticos y aumento de la contaminación ambiental. Solución prometedora es el uso de probióticos en la alimentación. De los probióticos son microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidad adecuada, pueden proporcionar beneficios para la salud del huésped. Marco referencial. En términos probióticos proviene de la palabra griega pro y bios. El significa para la vida. El primer concepto de la probióticos probablemente fue propuesta en 1907 por McConnell, quien se ganó. Las bacterias pueden tener una influencia beneficiosa en la microflora intestinal natural. El término probiótico probablemente fue inventado por la Dinald-Wilhelm, quien en el artículo de 1954 titulado Anti-probiótica comparó un efecto nocivo en los antibióticos y otros agentes antimicrobianos sobre la microbiota intestinal con un efecto beneficioso probiótica de las ciertas bacterias. Con el tiempo, la
afiliación del probiótico experimentó diversos cambios. La definición ALDE actual formulada en 2002 fue por del grupo de trabajo de la OFO y la OMS establece que los probióticos son cepas vivas de microorganismos establecidamente seleccionadas que cuando se administran en cantidad adecuada confieren un beneficio para la salud del hospedador. Metodología. El proyecto se realizó en la finca La Cojuana, ubicada en el municipio de Natagaima, departamento del Tolima, con la especie de pollos en engorde de raza Roche, una raza de pollo gigante en engorde con una cantidad de 200 aves de corral, las cuales se dividirán en dos grupos, 100 en cada corral y 100 de aves se inician con alimentos y agua normal durante 40 días y el otro grupo se iniciará con probióticos, lactobacillus en el agua y en el alimento. Se dividirá el corral 2. Podemos evaluar el crecimiento y la cantidad de cada ave semanalmente. En la primera semana se puede observar que el lote primero que no se le suministró probióticos, la tasa de mortalidad del 5%, mientras que en el segundo lote donde se ha suministrado probiótico desde el primer día, la tasa de mortalidad en la primera semana fue el 3%. Se observa una variable muy considerable en la tasa de mortalidad de los dos grupos. Otro aspecto es el crecimiento en la primera semana. En el lote 1 solo se registra un crecimiento del 3%, mientras que en el lote 2 se registró un crecimiento del 5% y un aumento de peso del 7% con un suministro alimenticio a base de probióticos. En la primera semana podemos reducir que en el lote 12 observó que este lote es más sano y con un mejor aspecto. En la segunda semana el lote en un registro una tasa de mortalidad del 6%, mientras que en el lote 2 se registra una tasa del 2%. También podemos registrar un crecimiento en el lote 1 del 4% y en el peso de 400 gramos por animal. En el lote 2 un crecimiento del 7% con un aumento de peso del 30%, de 600 gramos por animal aproximadamente. En la tercera semana podemos evidenciar nuevamente un aumento en la mortalidad del 1% y del 7%, mientras en el lote 12 registra una tasa de 3%, un cambio muy significativo comparado los dos grupos en respecto del crecimiento. También hay una gran variedad, ya que el lote 1 solo registró un crecimiento del 6% con un peso de 500 gramos por animal, mientras que el lote 2 se registra un crecimiento del 9% con un peso de 900 gramos por animal. En la tercera semana volvemos a registrar una tasa de mortalidad del 5% en el lote 1 respecto en el lote 2 un registro de tasa de mortalidad del 3% y el crecimiento en el lote 1 del 10% con un peso de 900 gramos, mientras que en el lote 2 hay un crecimiento del 15% con un peso de 1300 gramos en la tercera semana. En la cuarta semana se registra una tasa de mortalidad del 4% en el lote con 1 con respecto del 2 con una tasa de 2% y el crecimiento del lote 1 del 15% con un peso de 1500 gramos por animal, mientras que en el lote 2 hay un crecimiento del 20% con peso de 2000 gramos por animal. Hasta este punto se verá reflejado las grandes cualidades que hay en suplementar con probióticos en la alimentación y que los animales son más sanos y hay una buena rentabilidad. En la quinta semana hay un registro más adelantado, los cuales dan que el lote 1 registra una tasa de mortalidad del 4% con un crecimiento del 19% y un peso de 2100 gramos por animal, mientras que en el lote 12 evidenciará una tasa
de mortalidad del 2% con un crecimiento del 28% y un peso de 1.800 gramos por animal. En la sexta semana hay un registro de 1 con tasa de mortalidad del 4% y un crecimiento del 25% con un peso de 1.700 gramos por animal, mientras que en el lote 2 hay una tasa de mortalidad del 2% con un crecimiento del 35% y un peso de 3.300 gramos, ya que en esa instancia en la semana 6 ya el lote entra a sacrificio, mientras en el lote 1 hay que esperar una semana más para que alcancen el peso ideal para sacrificio. Se puede evidenciar las disminuciones de tasa de mortalidad y el tiempo de cebado. Ejemplares, calidad de los carnes, hay mucho beneficio en implementar probióticos en la producción de avícola. Muchas gracias.